Jeremías capítulo 31 dice de la siguiente manera, dice, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Y nos detenemos aquí. Rápidamente yo no sé cuántos de ustedes, tal vez en el pasado, tal vez en el presente, han tenido dificultad concerniente si lo pongo de esta manera, a creer lo que dice la palabra de Dios. Porque creo que todos hemos escuchado en algún momento de nuestra vida que alguien ha dicho, la palabra de Dios fue escrita por hombres. Y entonces, hay dos porciones aquí que quiero que veamos antes de entrar con nuestro estudio. Y se encuentran en el verso 5. Y entonces, lo voy a leer una vez más, pero quiero que entiendas lo siguiente. Tal vez tú estás aquí y estás luchando concerniente a creer toda la palabra de Dios. Quiero que entiendas de que lo que estamos leyendo el día de hoy fue escrito aproximadamente hace 2500 años. O sea, son muchos años. 2500 años. Y Jeremías escribe esto inspirado por el Espíritu Santo y dice el verso 5, dice, aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Entonces, fíjate lo que dice. Aquí está profetizando y le está diciendo a su pueblo, recuerda de que, y ahorita lo voy a mencionar, no, ahorita está rodeado Jerusalén, está rodeada Jerusalén, Judá, por los babilonios y van a ser llevados cautivos por 70 años a una nación extranjera, a Babilonia. Y escribe esto, aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Se los van a llevar. Entonces quiero que veas esta foto. Esta es una foto que tomé en Samaria. Y no sé, los que están atrás, si pueden ver las viñas que se encuentran en los montes. Y este lugar está repleto de viñas. Y quiero que entiendas de que, o sea, después de que son llevados cautivos a Babilonia, nos adelantamos y después son esparcidos por todo el mundo por 2000 años. Por 2000 años Israel dejó de existir en esta tierra. Y Dios aquí dice, ustedes van a regresar y van a volver a plantar viñas en Samaria y las van a disfrutar. Entonces el día de hoy, aunque esta área es controlada por la autoridad palestina, ahí hay judíos. Y obviamente esto va a tener un cumplimiento total en el milenio. Y entonces, si te fijas en el verso 6, dice, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, dice, levantaos, dice, y subamos a Sión. Sión es otro nombre para Jerusalén. Y lo vuelvo a repetir, han pasado 2500 años y por 2000 años dejó de existir Israel como nación. Jerusalén, el templo fue destruida y hace un par de años estuvimos en el centro de Israel, de Jerusalén. Y entonces quiero que entiendas de que lo que Dios ha puesto en su palabra es fiel, es verdad. Y tenemos evidencia, más evidencia de lo que necesitamos para creer de que lo que estamos leyendo aquí es verdad, pero la podemos aplicar a nuestra vida el día de hoy. Y entonces quiero que veas el verso 1, dice, en aquel tiempo. Aquí se nos está hablando de un tiempo en el futuro, aún en el futuro del día de hoy. Está hablando del milenio, de cuando Israel, todo Israel, porque entiende de que aquí lo que estamos viendo en esta noche, Israel ya había sido dividido. Israel al norte y Judá al sur. Pero aquí Dios está prometiendo de que todo Israel va a ser una vez más unido, el reino del norte con el reino del sur.
Y entonces lo vuelvo a repetir. Mientras Jeremías está escribiendo esto, les está escribiendo a ellos que van a ser llevados cautivos. Los babilonios están alrededor, tienen sitiada la ciudad de Jerusalén. Y Jeremías les escribe y les recuerda el amor de Dios. Y tal vez tú estás aquí en esta noche y necesitas ser recordado del amor de Dios. Jeremías les está escribiendo, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, y les está recordando el amor de Dios manifestado en gracia. Manifestado en gracia, ese favor divino que no se merecían. Y les empieza a recordar, está escribiendo y les está recordando lo que Dios ya había hecho en el pasado con el pueblo de Dios, con su pueblo. De cómo por 400 años ellos ya habían estado en Egipto como esclavos, pero Dios les había prometido de que los iba a liberar. Los iba a sacar de esclavitud de Egipto y no solamente los iba a sacar, pero los iba a plantar en Canaán y les iba a dar reposo. Y les está escribiendo esto, ¿por qué? Porque ellos van a ser llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Y entonces lo que quiero que veas aquí es de que Dios obra aún el día de hoy. Y ya hemos visto el sufrimiento que pasó, que experimentó el pueblo de Dios. El sufrimiento que tú y yo experimentamos en esta vida. El dolor, la aflicción. Y lo que nos enseña aquí la palabra de Dios es lo siguiente. El amor de Dios te va a seguir donde quiera que tú estés. Y lo cantamos en esta noche. El amor de Dios te va a seguir, te va a guiar a través de tu dolor, a través de tus tragedias, a través de tus pérdidas, a través de tu prueba, aflicción, así como en tus victorias. Dios siempre está contigo. No importa lo que estés viviendo el día de hoy. Él está contigo en tu dolor, en tu sufrimiento, así como en tu alegría. Pero es fácil olvidar su amor, su presencia en medio de las tormentas. Y lo que quiero que veas aquí es de que a pesar de la infidelidad del pueblo de Dios, a pesar de su fornicación, a pesar de que adulteraron espiritualmente, fíjate cómo llama a Dios a su pueblo. La llama Virgen de Israel. Imagínate, Virgen de Israel. Y eso debe recordarnos a nosotros en el nuevo pacto lo que Pablo dice en Romanos. En Romanos 5:8 dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para contigo, en que siendo un pecador, Cristo murió por ti. En el momento más, diría yo, asqueroso, horrible, horrendo, ahí te amó Dios, con todas tus manchas, tus maldades. Ahí fuiste amado por Dios. Sofonías, capítulo 3, verso 17. Quiero leer primeramente la Reina Valera y dice: Jehová está en medio de ti. Y abraza ese verso porque es una realidad del día de hoy. Aunque lo sientas o no, Dios está contigo. Jehová está en medio de ti. Dice, poderoso, Él salvará. Y fíjate lo que dice: se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. La NTV dice: pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. A veces nuestro cónyuge no se deleita con nosotros. Dios se deleita de ti. Dice, con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Trata de visualizar. Esto para mí es real en este momento porque, o sea, ya soy abuelo y ahora diario cargo un bebé. Y no puedo describir con palabras lo que se siente. De tener a esta criatura en mis brazos y cantarle. O sea, ya hago ruidos con mi voz que ya llevaba más de 20 años que no hacía. Y así está Dios contigo. Con su amor calma tus temores, dice aquí. Se deleita de ti y por igual te canta. Con esos cantos que solamente Dios puede cantar. Oseas, la NTV,
Oseas 11:4 dice, guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. O sea, de cómo Dios se humilla a nuestro nivel para amarnos, para protegernos, simplemente para estar con nosotros. Porque tenemos que mencionar esto, cualquiera que sea nuestra aflicción, nuestra enfermedad, nuestro dolor, nuestra prueba, muchas veces queremos que Dios nos libre de eso. Y muchas veces no lo hace, pero Él camina con nosotros. Soy recordado de cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Y llegan al Mar Rojo. Dios no quitó el Mar Rojo, lo partió. Y caminó con ellos a través de ese mar. Hermanos, como vimos el domingo, Dios es fiel. Y las promesas que Él promete, las va a cumplir. Y entonces Dios ya había dicho de que le iba a dar a su pueblo la tierra de Canaán. Y porque Dios cumple sus promesas, o sea, lo va a cumplir. Entonces, acompáñame a Génesis. Fíjate lo que le prometió a Abraham. Génesis capítulo 15. Déjame saber cuando estés ahí. Cuando llegues a casa puedes leer todo el capítulo. Son 21 versos, está cortito, pero quiero que leamos 3 versos. Y entonces, para ponerle contexto, ¿no? Dios le promete un hijo a Abraham. Y tal vez tú estás aquí en esta noche y estás pasando por una aflicción. Y tú le estás pidiendo a Dios, Dios, sácame de esta. Y se está tardando. Tal vez ya va una semana, un mes. Tal vez estás aquí y ya llevas en esta prueba 1 año, 2 años. Dios le promete a Abraham que le va a dar un hijo. Y después de que le hace esa promesa no se cumple por 25 años. Es al tiempo de Dios. Y entonces el verso 7 dice, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra, la tierra de Canaán. Y luego si te fijas en el verso 14, el verso 14 dice, mas también a la nación a la cual servirán, bueno, el 13, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida, ¿cuántos años? 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios le dice a Abraham, mira, de ti voy a levantar una gran nación, te voy a dar esta tierra, pero van a estar esclavos por 400 años, pero los voy a librar de ahí. Y después, en el verso 18, dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y eso se lo prometió Dios a Abraham. Y por si no lo sabían, Dios sigue cumpliendo sus promesas. ¿Por qué? Porque Israel sigue en Israel. Después de haber desaparecido de la tierra por 2000 años. Y entonces, de la misma manera que Dios había librado a su pueblo de Egipto, lo va a hacer con Babilonia. Y desde antes de que sean llevados, Dios ya les está dando esa esperanza. Hey, ya lo hice en el pasado, lo voy a volver a hacer con ustedes. Van a estar ahí como exiliados, pero van a regresar. Y va a empezar a hablar sobre eso. Y entonces a su tiempo Dios les dice, ustedes van a regresar a esta tierra, la van a edificar. Y cuando regresen, van a regresar con alegría, con danza, van a plantar sus viñas, como ya vimos en Samaria, y la van a disfrutar su tierra. Jeremías continúa y dice en el verso 7, dice, porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel.
He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente. En gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Aquí tenemos otra profecía. Y entonces creo que ya lo he mencionado y ustedes lo saben, ¿no? Después de los 70 años regresaron. Pero Dios, después de que Roma destruyó a Israel, fueron esparcidos por todo el mundo, desaparecieron por 2000 años. Y Dios sigue trayendo a su pueblo, a Israel, aún el día de hoy. Y entonces quería compartir con ustedes algo bien interesante, porque muchos creen, fíjate en el verso 8 dice, he aquí, yo los hago volver de la tierra del norte, Babilonia, dice, y los reuniré, dice, de los fines de la tierra. O sea, aquí estamos viendo un cumplimiento con lo que sucedió con Babilonia, pero también estamos viendo el cumplimiento que ya sucedió cuando los romanos destruyeron a Jerusalén y los mandaron por todas partes del mundo y siguen regresando a Israel. Y dice, y entre ellos, ¿quiénes son los que van a regresar? Ciegos y cojos. Dice, la mujer que está encinta, a la que dio a luz juntamente. En el año, de hecho, el martes y el miércoles va a ser el aniversario de este evento. En 1991, Israel, ¿cómo nombró Operación Salomón? Y entonces había judíos en Etiopía que querían traer de Etiopía. ¿Por qué? Porque se había levantado un grupo rebelde y los iban a masacrar. Y entonces, lo que nunca se había hecho, Israel agarra estos aviones, o sea, imagínate un avión y le quitan todos los asientos. Le quitan todos los asientos y, o sea, esto lo tienen que hacer a escondidas, ¿no? O sea, y rápido. Entonces le quitan asientos a todos los aviones y los retacan con etíopes. Entonces ayuda a que los etíopes han de pesar como 50, 60, 70 libras y empiezan a hacer viajes de un lugar en Etiopía y los empiezan a traer a Israel. Y en un periodo de 36 horas, Israel trajo a más de 14,000 judíos etíopes a la tierra de Israel. Y los están retacando, estos aviones. Y había un avión donde le metieron, yo no sé cuántos de ustedes han viajado así al extranjero y tienes aviones que le caben 400 personas. A un avión le metieron más de 1000 etíopes, 1088. Y los volaron a Israel. Y en ese vuelo donde iban los 1088, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en ese vuelo donde iban 1088, nacieron 2. Y en ese periodo de 36 horas, en todos los vuelos que hicieron, nacieron 8 bebés. Y muchos toman esto y lo ven como un cumplimiento de Dios, una vez más, cumpliendo su palabra. Entonces es algo glorioso y ahí pueden ver uno de los bebés, en cuanto aterrizaron, una chulada más pinta. Y entonces, vuelvo a repetir, aquí vemos una vez más la restauración de Dios, de su pueblo, que va acompañada de alegría, de voces de júbilo, y como el buen Padre que es Dios, Él hará volver a sus hijos a la tierra, a esa tierra que le prometió a Abraham. Y repito, ahí dice que los iba a regresar, los iba a reunir de los fines de la tierra. Y me encanta porque nadie es insignificante para Dios. Me encanta porque ahí vemos de que Dios iba a traer a los ciegos, a los cojos, a las mujeres embarazadas. Para Dios todos importan. Y entonces amo eso de Dios y vemos de que los iba a amar, los iba a regresar a su tierra con Esed.
iba a tener de ellos misericordia, esed, piedad, bien, bondad, favor, belleza, gracia. Y entonces en ese proceso vemos de que Jeremías está diciendo, los voy a guiar junto a arroyos de aguas, en un camino derecho para que no tropiecen. O sea, Dios tiene todo bajo control y aunque en este momento están siendo juzgados por su pecado y van a ser llevados a otra nación, dice Dios, yo los voy a regresar. A pesar de lo que hicieron, yo los amo, los voy a perdonar y los voy a regresar y voy a tener cuidado de ustedes cuando regresen. Como dice el Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ese es el Dios que servimos. Jeremías continúa y dice en el verso 10, dice, oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo. Y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de bien, dice Jehová. Aquí vemos una vez más la gracia de Dios. Y lo que quiero que notes aquí es de que, o sea, si somos honestos nosotros, o sea, no somos lo que quisiéramos ser. Y entonces tal como Dios hizo con su pueblo, lo sigue haciendo con nosotros. Día tras día nos sigue bañando con su gracia, con su misericordia. Y aquí continuamos viendo la restauración, la reunificación de Israel. Y me encanta porque Jeremías la compara con un rebaño. ¿Sí? Nuestro Padre Jesús es un buen pastor. Nosotros somos ovejas y nos descarriamos. Somos, con todo respeto, somos tontos, somos tontas. Pero ahí está el buen pastor y nos sigue guiando, nos sigue pastoreando. Y vemos de que en su promesa van a regresar a su tierra redimidos, con gritos de gozo, bendecidos por el Señor. Y me encanta porque dice, con pan, con vino, con aceite y ganado. Lo que no se merecían, ya iba a estar ahí Dios esperándolos para darles esas bendiciones. Dice que van a ser bendecidos, que van a ser saciados. El verso 12 dice, su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Tal vez para ti eso no es significante, pero esta semana, no creo que está aquí, la voy a balconear. Esta semana subió un video Esme porque andaba de pata de perro, así decíamos allá en México, ¿no? Se fue a visitar a su mamá y regresa, y entonces me encanta porque empieza a subir un video, ¿no? Ahí en su casa tiene, ¿cómo dice aquí? Un huerto de riego. Y ahí tiene una chulada de jardín. No, y esa Esme, bien trucha, pone a chambear a su jefita, a su mamá. Y entonces siempre que voy para allá, o sea, es tan hermoso ver ahí ese jardín que tiene y todo lo que Dios le está dando, ¿no? Y luego le das la vuelta y hasta mugres pollos tiene, hasta huevitos ahí. Y entonces cuando ese es tu entorno, cuando ese es tu estilo de vida y dependes de la tierra, o sea, esto es significante cuando dice, su alma será como huerto de riego, nunca más tendrán dolor. Dios los bendice de tal manera que, o sea, velo de esta manera. El día de hoy, muchas personas aún dentro de la iglesia no quieren dar, ¿no? Y hay motivo por el cual no quieren dar. Por experiencias del pasado, por la mala fama de la iglesia y en fin, ¿no? Pero aquí vemos de que el pueblo es tan bendecido que en agradecimiento hasta los sacerdotes son bendecidos. Fíjate lo que dice el verso 14, dice, y el alma del sacerdote satisfaceré con abundancia. O sea, recuerda que los sacerdotes no trabajaban. Ellos dependían del pueblo, de los diezmos, de las ofrendas que ellos daban, y entonces el pueblo está siendo tan bendecidos que le están dando de más a los sacerdotes, y ahora ellos
son satisfechos por Dios con gran abundancia. Increíble. Y entonces continuamos el verso 15. El verso 15 dice, así ha dicho Jehová. No diga nada, pero no sé si van a recordar este verso. Dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando, he oído a Efraín que se lamenta. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Herí mi muslo es una expresión de dolor, de luto. Es lo que significa esa frase, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada. Vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuélvete a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. El verso 15 dice, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos. No sé si recuerdas, Raquel era abuela de Efraín y de Manasés. Raquel era la madre de José, el que fue vendido a Egipto. Fue la madre también de Benjamín. Cuando dio a luz a Benjamín es cuando se complicó el parto y murió. Y entonces Efraín se menciona aquí en esta porción. Efraín, de hecho aquí tenemos un mapa. Ahí pueden ubicar Efraín en el centro de Israel, color morado. Efraín era la tribu más prominente, más grande, era la tribu principal del reino del norte. Y es por eso que este nombre de Efraín es sinónimo con Israel. Y hermanos, se cree que Raquel murió cerca de Ramá. En 1 de Samuel, capítulo 10, dice, hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín. Y entonces, les puse aquí, no sé si pueden ver, pero aquí tienes a Jerusalén, al sur está Belén, y al norte aquí está Ramá. Y entonces, quiero que veas, este territorio amarillo es el de Benjamín. El verde clarito es Judá, donde se encuentra Belén. Y entonces Ramá se encuentra en el territorio de Benjamín. Y entonces lo que nos está diciendo aquí el autor, Jeremías está describiendo 2 posibles escenarios. Cuando Israel, las 10 tribus del norte, cuando fueron llevadas cautivas por los asirios, se cree que de aquí se los llevaron los asirios, en Ramá. Otros creen que cuando Babilonia, después de que sitió a Jerusalén, ¿sí? Jerusalén está aquí, agarró a todos los que sobrevivieron y se los llevó a Ramá y de ahí se los empezaron a llevar cautivos a Babilonia. Y entonces la foto que está pintando el autor ya no sabemos si fue
la ocasión con los asirios o con Babilonia, pero el punto es de que en ese momento tienes a madres que están llorando por sus hijos, que son llevados cautivos a una tierra lejana. Y entonces, esa es la foto que nos está pintando. Nos adelantamos al Nuevo Testamento y el Evangelio de Mateo. Mateo cita a Jeremías de forma poética, no es un cumplimiento de profecía, es algo poético para comparar el llanto que experimentaron las madres de Judá o de Israel al ver a sus hijos llevados a una tierra lejana con las madres que experimentaron la muerte de sus hijos por cuestión de Herodes el Grande cuando intentaron matar al niño Jesús. Eso lo vas a encontrar en Mateo capítulo 2. Pero en el verso 16 Dios dice a Raquel, Raquel, ya no llores más. No llores más. ¿Por qué? Porque Dios está prometiendo que sus hijos van a volver, van a regresar de la tierra del enemigo, van a regresar a Israel. Y en el verso 18 comenzamos a ver un corazón contrito y humillado de parte del pueblo de Israel. Ahí en el verso 18 vemos ese arrepentimiento de Efraín, que es el pueblo de Israel. Vemos su lamento, su arrepentimiento, reconoce su falta, reconoce su vergüenza, su confusión, acepta el castigo de parte de Dios, pero más importante, reconoce que Dios es el único que puede ayudarlo. Y vuelvo a repetir eso, reconoce que Dios es el único que lo puede ayudar. Algo que hemos visto las últimas semanas es de que por más ganas que tú le eches concerniente a tu vida, por tus propias fuerzas no vas a lograr una transformación. Necesitas a Dios. Y me encanta porque, fíjate lo que dice el verso 18, dice, conviérteme y seré convertido. Conviérteme significa retirarse, volverse. Literalmente significa volver al punto de partida. Volver al punto de partida. Y Dios te está haciendo una pregunta en esta noche, ¿de qué tienes que apartarte? ¿De qué tienes que apartarte? Dios nos da oportunidades como esta para reflejar sobre nuestra vida y usa personas para recordarnos lo que Dios ha hecho en el pasado y lo que el pueblo de Dios ha hecho concerniente a encontrar una reconciliación con Dios. ¿De qué te tienes que apartar? Y Dios te dice en esta noche, vuelve al punto de partida, vuelve a tu primer amor, vuelve a Cristo. Como vimos en el capítulo 6 de Jeremías, vuelve a esas sendas antiguas, de cuando tú empezaste a caminar con el Señor y todo era un deleite, cuando estabas apasionadamente enamorado de Dios. No te importaba nada ni nadie, lo único que querías es pasar tiempo con Dios, en su palabra, en oración, servir. Regresa a tu primer amor, regresa a Cristo. Ahora, el verso 22 se cree uno de los versos más difíciles de interpretar en todo el libro de Jeremías. Y entonces no voy a intentar interpretarlo, pero sí quiero decirles de que, vamos a leerlo, dice, ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. Y es esa frase ahí al final, la mujer rodeará al varón. La mujer rodeará al varón. Y entonces, interesante porque la mayoría de los comentaristas creen que era un proverbio en ese tiempo que se le ha perdido su significado. La mayoría creen eso, ¿no? Pero si vemos el contexto de lo que Jeremías está escribiendo y en particular lo que está diciendo aquí concerniente a Efraín, a Israel, que se ha arrepentido, le ha dicho a Dios, conviérteme y seré convertido. Algunos creen de que aquí es una expresión de lo que sucedió con Efraín, de que está hablando de cómo Efraín se adhirió de Dios. Por eso dice, la mujer rodeará al varón.
Es una expresión de lo que hizo la nación de Israel al regresar al Señor. Pero Jeremías continúa y dice lo siguiente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades cuando yo haga volver sus cautivos. Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Y habitará allí Judá y también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. Como que Jeremías estaba dormidito, soñando, viendo una visión. Pero lo que vemos aquí en estos versos es de que viene un día en el futuro donde paz va a reinar sobre Israel. Y estamos viendo un tiempo aún más lejano del cual estamos viviendo el día de hoy. Yo no sé cuántos de ustedes están al tanto de lo que está sucediendo en Israel. Ahorita hay bombardeos en Siria. Ahorita hay ataques que se están llevando a cabo en la tierra de Israel. Pero aquí Dios está prometiendo un tiempo en el futuro, y repito, un tiempo en el futuro para nosotros, donde el pueblo de Dios va a vivir libre, en paz. Dice que va a ser morada de justicia y monte santo. El pueblo será libre en todas sus ciudades, con sus labradores, sus ganados. Dios en su misericordia, dice, va a satisfacer el alma cansada. Dios va a saciar el alma entristecida. Y sabes una cosa, cuando tú no estás pasando por aflicción y por dolor, estos versos puede que no tengan significado para ti. Pero cuando estás en la prueba, cuando estás en aflicción, cuando estás en dolor, cuando estás en angustia, cuando estás pasando por una circunstancia en la cual eres impotente a cambiarla, Dios puede llegar y te puede dar esa satisfacción cuando te sientes cansado, cansada. Dios te puede saciar cuando eres consumido por la tristeza. Y en esta noche es una invitación para ti. Tal vez te encuentras así. Y la invitación es de que te acerques a Cristo, porque es el único que te puede dar alivio, nadie más. Jesús dijo lo siguiente: venid a mí. Es una invitación para ti, tómalo de esa manera. Ven a mí, si estás trabajado, si estás trabajada, si estás cargado, si estás cargada. Dice, y yo te haré descansar. Lleva mi yugo sobre ti y aprende de mí, que soy manso, soy humilde de corazón. Dice, y hallarás descanso para tu alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cualquiera que sea tu situación, la invitación es de que no vayas al botiquín y empieces a tomar pastillas. No trates de saciarte con comida, con televisión, con amargura. Es una invitación bien sencilla. Jesús dice, ven a mí. Pégate a mí. Y yo te voy a dar lo que tú necesitas en esta jornada de tu vida, en este capítulo de tu vida. Yo soy lo único que necesitas. Jeremías continúa, dice el verso 27. Ya vamos a terminar. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. ¿Qué está diciendo aquí? Aquí estamos viendo de que Dios promete un nuevo comienzo. Y Dios te promete lo mismo a ti. Hoy puede comenzar algo nuevo en tu vida. Hoy puede comenzar algo nuevo en tu matrimonio, en tu familia, en tu vida. Y vemos de que promete unir a Israel, una vez más con Judá, y van a ser un solo pueblo. Promete bendecirlo con gran prosperidad al hombre, así como
al animal, los ganados. Entonces, pero hay algo curioso aquí que no sé si te llamó la atención. Aparentemente los exiliados, los que fueron llevados a Babilonia, como yo no sé si tienes personas en tu vida que, o sea, tengo que tener cuidado con las palabras que uso. O sea, la riegan. ¿Sí entienden esa palabra? O sea, la riegan y causan problemas en sus matrimonios, en sus familias, en sus vidas. ¿Y qué es lo que hacen? Culpan a todo mundo. Se hacen pasar por víctimas, ¿sí? Y tratan de manipular para hacer a otros sentirse como culpables. Entonces, es lo que está haciendo aquí Israel. Israel se está haciendo pasar como la víctima y culpan a Dios de ser un Dios injusto. ¿Por qué? Porque le dicen, mira, en pocas palabras, ¿qué tenemos que ver nosotros, los hijos, con los problemas de nuestros padres? Ellos la regaron y ahora nosotros somos los culpables. Nel. Y entonces, o sea, es lo que estaban culpando a Dios. Ellos eran las víctimas. Y eso existe el día de hoy. Entonces no te dejes manipular por nadie, no te dejes condenar por nadie. Hay personas que, o sea, tienen una maestría en esto. Y entonces Dios es justo y no miente. Salmo 14, verso 1 al 3 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero no halló nadie. Dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos somos culpables y vamos a continuar. Dice el verso 31, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará por no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová desde la torre de Hananel hasta la puerta del ángulo. Y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb y rodeará a Goa. Y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová, no será arrancada ni destruida más para siempre. Y terminamos ahí. Y quiero que veas que Dios no solamente prometió un nuevo comienzo, sino también un nuevo pacto. Y esto es lo que hemos estado viendo los domingos. Recuerda que la ley, el antiguo pacto, los 10 mandamientos, tenía condiciones. Tenía condiciones y si Dios había dicho, tú tienes que guardar esto, si tú guardas esto, entonces yo te daré esto. Si tú guardas esto, tú vas a hacer esto para mí. Y el pueblo de Israel, ¿cómo nosotros fallamos? Y entonces, si vamos a la palabra de Dios, el castigo final, acompáñame a Deuteronomio. Deuteronomio. Capítulo 28. Cuando estés ahí, déjame saber.
¿Están ahí? Y entonces te animo, lee el capítulo 28 porque ahí vas a ver, al principio vas a ver las bendiciones que Dios prometió si el pueblo obedecía. Y lo vuelvo a repetir, esta es la ley. A esto era lo que los cristianos judíos, esos en el libro de Hebreos, querían regresar. Querían regresar a esto. Si ellos eran obedientes, Dios prometió darles lo que vas a ver ahí. Si ellos desobedecían, ahí está la lista. Ahí están las maldiciones que Dios iba a poner sobre sus vidas. Entonces, en la ley era de acuerdo a nuestro rendimiento. Y, o sea, yo no sé tú, pero, o sea, yo soy chafa. El pueblo de Dios era chafa. Y si te fijas en el verso 32, en el verso 32, esa es el castigo final concerniente al pueblo desobediente. 28, 32 dice, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. El verso 33 dice, el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste y no será sino oprimido y quebrantado todos los días. Dios dice, la finalidad de mi castigo hacia ustedes, si son desobedientes, es de que se van a ir a otra nación y van a ser esclavos y van a perder el fruto de su tierra. Y eso es lo que está sucediendo con Judá. Eso es la ley. Y entonces, en el nuevo pacto en el cual estamos nosotros, ya no está esto. Ya la ley de Dios está en nuestro corazón. ¿Sí? Está en nuestro corazón, en nuestra mente. Ya no hay necesidad de las dos tablas. ¿Por qué? Porque ya no hay condiciones. Ya no le tenemos que echar ganas. Ya no nos tenemos que esforzar concerniente a la salvación. Porque ya se comprobó de que nadie por su propia fuerza, rendimiento puede alcanzar su propia salvación. Por eso tuvo que venir Jesús. Y entonces ahora la ley de Dios está escrita en nuestros corazones, no en tablas de piedra. En el nuevo pacto Dios dio su Santo Espíritu para morar con nosotros, para ayudarnos a obedecer. En tus propias fuerzas esto es bien difícil, por eso diario tienes que pedirle a Dios que te llene de su Espíritu para poder caminar en esa libertad que Él nos ha dado. En el nuevo pacto Dios dio a su Hijo como sustituto para pagar el precio de toda nuestra maldad. Es, como lo vimos el domingo, es a través de su sangre que nosotros somos perdonados. Dios le promete una existencia tan larga como la duración del sol y de la luna a su pueblo. Y entonces tal vez esto no tiene significado para ti, pero entiende, ahorita las guerras que están existiendo en Israel es precisamente por eso. ¿Por qué? Porque los palestinos dicen, ustedes judíos están aquí en nuestra tierra, fuera. Pero esa es la tierra de Israel. Y aquí Dios está diciendo, esa tierra que yo les di, este es mi pueblo, esta es tu tierra, aunque básicamente lo que dice a continuación, dice, aunque las leyes de la gravedad, aunque el sol deje de hacer su onda de lo que hace y la luna, aunque eso tiene que dejar de funcionar para que yo le dé la espalda a mi pueblo. Eso jamás va a suceder. Es lo que está diciendo aquí Dios a través de Jeremías. Aunque este nuevo pacto, esto es bien importante, aunque este nuevo pacto va a tener un cumplimiento final y total en el milenio, nosotros como iglesia disfrutamos de sus bendiciones el día de hoy. Entiende que el nuevo pacto no se va a cumplir en su totalidad hasta el milenio, porque este pacto fue hecho entre Dios e Israel. Nosotros hemos sido adoptados al olivo, pero su finalidad es con el pueblo de Israel durante el milenio. Pero nosotros disfrutamos el día de hoy. ¿Por qué? Porque este pacto fue inaugurado la noche antes de que Jesús fuera crucificado, donde pasó esa cena de la Pascua con sus discípulos. Pero ahora Jesús nos ha perdonado, disfrutamos de ese perdón. Jesús es nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote que nos ha abierto entrada al lugar santísimo, donde tú y yo podemos entrar a la presencia del Padre. Y por igual también envió al Consolador. Tú y yo tenemos acceso al Espíritu Santo, lo que el Antiguo Testamento, lo que los
que vivían en el Antiguo Testamento, en la ley, no podían disfrutar de eso. Nunca moró el Espíritu Santo permanentemente en ellos. Llegaba y se iba. Y el día de hoy el Espíritu Santo mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces Dios termina el capítulo prometiendo la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, que obviamente tuvo un cumplimiento con Esdras, con Nehemías, pero se va a cumplir durante el milenio. Porque fíjate cómo termina el capítulo. Dice, no será arrancada ni destruida más para siempre. Y obviamente esto sucedió en el año 586, cuando los babilonios destruyeron Jerusalén, pero después se volvió a destruir en el año 70 y después del año 100 por los romanos. Entonces aquí nos está diciendo Jeremías, Dios, de que esto va a tener un cumplimiento final durante el milenio. Y algo hermoso, bello, y vemos la fidelidad de Dios a su pueblo, y eso lo tienes que abrazar tú en esta noche. Vemos de que a pesar del pecado de Judá, Dios los amó con amor eterno. A pesar de tus fallas, tus fracasos, a pesar de tus luchas, Dios te ama con amor eterno. Y te ha prolongado su misericordia. Ha prolongado en tu vida el bien, su piedad, su bondad, su favor, su belleza, su gracia. Y en esta noche Dios te invita a volverte a Él. A volverte a Él. Porque Él es el único que te puede satisfacer. Él es el único que te puede saciar. Las cosas de este mundo no lo pueden lograr. Y digo esto para todas las parejas que están aquí. Pareja, tú no vas a encontrar en tu cónyuge lo que Dios te puede dar. Tu pareja, tu cónyuge, nunca te va a satisfacer 100%. Nunca. Jamás. Nunca te va a saciar. Siempre va a faltar. Y muchas personas cometen el error de buscar y pedir y querer ser satisfechos, saciados por su pareja. Es imposible. ¿Por qué? Porque somos pecadores. El único que lo puede hacer es Dios. Entonces, como dice el verso, esa es la invitación. Ven a Jesús. No es una invitación a una religión, no es una invitación a una iglesia, es una invitación a una persona. Una persona que te ama con amor eterno, así como eres. Cuando estabas en la peor etapa de tu vida, ahí te amó Dios. Entonces, no te sientas mal. Tienes que entender de que así como eres, si eres feo, si eres bonito, si eres flaco, si eres gordo, si eres chaparrito, si eres alto, así te ama Dios. Y entonces lo único que Él quiere es estar en relación contigo. Y Jesús dice, ven. Ven. Si estás trabajado, ven si estás cargado. ¿Por qué? Porque en mí, en Cristo, vas a encontrar descanso para tu alma. Entonces, esa es la invitación. Ya depende de ti si tú quieres ir a Jesús. Pero si lo haces, es lo mejor que puedes hacer de este lado de la eternidad. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este amor eterno que tuviste por Israel y que sigues teniendo por nosotros el día de hoy. Oh, Señor, déjanos disfrutarlo. Queremos creerlo a pesar de lo que estemos padeciendo, sintiendo, a pesar de lo que nos diga nuestra mente, que podamos enfocarnos en lo que dice tu palabra, que es fiel, que es eterna, y creer que somos amados por ti. Ayúdanos a caminar en esa realidad, a pegarnos a ti para encontrar ese descanso que nuestra alma tanto necesita. Te pido en este momento, Señor, que alientes, que sacies, que fortalezcas a toda persona que lo necesita en esta noche. Señor, tú sabes quiénes son.
Aún en este momento pido que tu Espíritu se mueva en ellos. Que ese aliento de vida fluya en ellos y sean fortalecidos, Señor. Que puedan salirse de este lugar saturados de tu paz, de tu amor, de tu gracia, ese favor divino que solamente tú nos puedes dar. Llenos de gozo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.